buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección y conducción de Entérate con Leslie. Bienvenidos a una nueva edición el miércoles 24 de febrero, 7 en punto de la noche. Estamos a través de nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Te invitamos también a que revise nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Hoy tenemos en un segmento de elecciones 2021, porque ya están muy próximos a las elecciones generales 2021 y vaya qué contexto electoral es el que estamos viviendo en el marco de una pandemia COVID-19. Pero en esta oportunidad tenemos al general Roberto Quiabra León. Él ha sido exministro de Defensa, quien actualmente está candidateando al Congreso de la República por la agrupación política Alianza por el Progreso con el número 2. Vamos a conversar con él en instantes sobre su propuesta al Congreso de la República, pero sobre todo por qué el general tomó la decisión de postular al Congreso de la República y de pronto convertirse en un representante nacional. También le damos la más cordial bienvenida al doctor Luis Felipe Polo, abogado peruano residente en California, Estados Unidos, con quien se enlaza con el programa a través vía Zoom en directo para conversar con el general Quiabra León. Volvemos en instantes, no sin antes recordarte todo lo que significa el Grupo Educativo Capacítate Perú. Anunciarte que este jueves 25 de febrero también tenemos un conversatorio vía Zoom y Facebook sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos, en el marco de la vacunación contra el COVID-19. Tremendo tema que va a seguir despertando una amplia discusión jurídica, y esto es gracias a el Grupo Educativo Capacítate Perú y Entérate con Leslie. Vamos a estar con Luis Felipe Polo el día jueves 25 de febrero, pero nuestros panelistas va a ser el doctor Mario Amunetti Pachas y el señor Manuel Bernales Alvarado, es un destacado politólogo peruano y consultor internacional, con quien vamos a conversar sobre estas responsabilidades de funcionarios públicos en el marco de la vacunación contra el COVID-19 este 25 de febrero a las 7 en punto de la noche a través de nuestras redes sociales. Producción, vamos con la mención al Grupo Educativo Capacítate Perú, pero también con el flyer del conversatorio. Así que inscríbete rápidamente en nuestras redes sociales. La certificación es completamente gratuita. Retornamos con la entrevista al general Roberto Quiabra León. La realidad de la educación nos plantea constantes desafíos que nos demandan nuevas herramientas y más conocimientos. Es por eso que en Grupo Educativo Capacítate Perú contamos con cursos, talleres, diplomados, seminarios, conferencias y congresos virtuales de temáticas actuales, que son ofrecidas por especialistas con notable experiencia a nivel nacional e internacional, garantizando una formación de calidad conforme a la exigencia del mercado vigente. Buenas noches, amigos. Regresamos entonces al primer bloque del programa Entérate con Leslie, y lo prometido es deuda. Tenemos aquí en un enlace vía Zoom al general Roberto Quiabra León, quien postula al Congreso de la República por la agrupación política Alianza
por el Progreso con el número 2, a quien le damos la más cordial bienvenida. General, muy buenas noches, bienvenido a Entérate con Leslie, y también darle la más cordial bienvenida al doctor Luis Felipe Polo, abogado peruano residente en California, Estados Unidos, quien se enlaza, ¿no?, en la co-conducción de Entérate con Leslie. Buenas noches a ambos y bienvenidos nuevamente, y empezamos la entrevista. Luis Felipe. Buenas noches, general. Realmente Leslie, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Luis Felipe, buenas noches. Gracias por la entrevista. Gracias a usted. General, usted ha sido en los últimos años una fuente de referencia para la opinión pública. Siempre lo hemos visto en diferentes programas políticos, comentando sobre la situación política, social del país. Y estoy seguro que muchos partidos políticos lo han invitado para que sea candidato al Congreso. Porque usted es una persona, como vuelvo a repetir, un referente nacional. ¿Qué fue lo que le motivó para llegar al Congreso, y qué fue lo que le motivó no solamente para llegar al Congreso, sino por APP? Gracias. En primer lugar, la figura pasada por postular a la presidencia. Estuvimos nosotros formando un partido, hice mi Zoom a nivel nacional. Teníamos nosotros todas las facilidades para conseguir las firmas, pero la pandemia nos cortó porque hay una serie de requisitos que no se pueden cumplir estando en pandemia. Eso está pendiente porque pensamos nosotros formar nuestros propios partidarios, nuestros propios militantes, aprovechando la experiencia que tienen la mayor parte de los que han trabajado conmigo de conocer el Perú, tener un conocimiento exacto de la realidad nacional y la gran experiencia. ¿Por qué por Alianza para el Progreso? ¿Por qué con el ingeniero Acuña? En primer lugar, la situación que está viviendo nuestro país me obliga a no quedarme fuera. Formar parte de un equipo con experiencia. Se ha formado un buen equipo con gente de experiencia, con gente de prestigio que me está acompañando para postular. El ingeniero Acuña a veces tiene una imagen externa diferente a la imagen interna que conocemos, lo que estamos con él. Él es un gestor que empezó de cero, por no decir de la nada. Él lo señala abiertamente, hijos de padres analfabetos. Él se hizo un gestor exitoso. A veces yo me pregunto quién lo discrimina, los discriminados o los discriminadores. Y él tiene unas cualidades que se requieren en este momento. Es una persona que no tiene complejo, como digo yo, no. En su cara le dice: a mí me gusta trabajar con los mejores y yo he conseguido los mejores. No se lo dice otro. Su cultura no está en leer muchos libros. Su cultura está en saber escuchar, saber trabajar en equipo. Esas cualidades que yo las resumo en lo siguiente, a diferencia de otros, que conjugan los verbos en todas las personas. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Hay otros que solamente conjugan el yo. Yo digo, a ese que conjuga el yo le da el COVID y el equipo se queda sin líder. Yo creo que es el gestor que requiere nuestro país, porque lo que se necesita a partir del 28 de julio es saber y saber hacer, y él y el equipo que yo formo creo que encarnamos esa necesidad que tiene nuestro país hoy en día. Si Luis Felipe me lo permite, quería en ese mismo sentido de por qué usted toma la decisión de postular al Congreso de la República a través de esta organización política. Más que todo quiero ir al centro de la pregunta, en el sentido de que en el Congreso de la República no solamente se va a ir a legislar, luego yo voy a hacer mención de los 11 puntos de su propuesta, ¿no? Y en el Congreso de la República también se va a fiscalizar. En esta coyuntura, usted mismo lo ha dicho, el tema de la pandemia y sus efectos colaterales van a ser una herencia inmediata para el próximo gobierno, ¿no? Pero sobre todo para el Congreso de la República, ¿no? Si usted sale representante nacional, va a salir de pronto como congresista de la República, y es usted un representante nacional, ¿qué aspectos va a fiscalizar desde el Congreso de la República que no se está haciendo actualmente en este tiempo real? Mira, Leli, lo primero hay que ser realista. Lo primero que tienes que lograr como congresista es la unidad de tu bancada. Hemos visto nosotros las debilidades que ha sucedido en los últimos años. Claro. Evitar los tránsfugas, incorporar a todos. Evitar lo que conocemos todos, que los capitalinos desplazan a lo de provincia. Yo creo que en el caso de APP va a ser diferente, los de provincia siempre son más. Después, los
disensos normales que hay en una democracia, lograr los consensos con otras bancadas. Quitarnos ese ADN político que tiene marcado a nuestros políticos en el sentido de hacerlo tropezar al que está en el Ejecutivo para presentarse como Superman. Yo creo que debemos nosotros en esta situación de crisis sumar, unirnos. Que nada vale que yo te presente propuestas si no lo va a lograr en mi bancada y si no va a lograr consenso. Y yo creo que lo que tenemos que evitar con eso, y quiero imponer toda mi experiencia, es evitar a que repitamos este error político de haber jugado con la democracia en este último quinquenio y en víspera de un bicentenario. Yo te voy a decir algo que se tiene que hacer en el Congreso y no se hace: exigir que el Ejecutivo cumpla con promulgar los reglamentos de las leyes en los plazos establecidos. Yo te voy a poner dos cosas. Uno, se dio en el 2013 la ley de la alimentación saludable. Después de 4 años, en el 2017, recién el Ejecutivo hizo el reglamento. Y 2 años después, recién se habló de los octógonos. Es decir, una ley tan importante para reducir los problemas de diabetes, los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en los niños, se demoró 6 años. Hoy tienes tú que se ha dado la ley de control previo de fusiones para evitar el monopolio, el acaparamiento de los mercados. Ya terminó el plazo de que el Ejecutivo tenía que presentar reglamento. Y yo te pregunto, ¿y por qué el Congreso no exige? Esa es la fiscalización que tú me dices. Y eso se fiscaliza y eso ayuda a gobernar. Eso ayuda a que el Ejecutivo no tenga pues ministros que sean comentaristas de las noticias, sean protagonistas. Pregunta, ¿por qué no se hacen los reglamentos en el plazo? Ese es un tema. Lo otro es que tenemos que sacar las experiencias que hemos vivido desde el año pasado con respecto a la pandemia. La educación, la salud y la alimentación tienen que ser una trilogía que funcione al mismo nivel y desde el nivel distrital. Tú has escuchado, doctor Luis Felipe también ha escuchado, que dice de que la atención primaria de la salud, sí, pero ¿cómo? La atención primaria de la salud pasa que en cada distrito tú tengas un complejo sanitario donde exista el ambiente donde puedan atenderse los niños por un lado, los adultos, los ancianos, los discapacitados, y donde tú a tu distrito le tomes un examen médico anual. Los que tienen un seguro se van preocupando por su salud y se hacen sus chequeos médicos. Pero hemos visto nosotros que de los 100.000 peruanos que han fallecido por COVID, un gran porcentaje ha fallecido por enfermedades persistentes que los ciudadanos no la han conocido o no la han podido tratar. Entonces, dale tú la base, en base a, como te digo, las experiencias de esta pandemia, para que en su distrito puedas tú hacerte un control de salud anual. Eso vale más que puro verso. De tal manera de que estás tú controlando a tus ciudadanos desde el inicio. No que todos se vayan al hospital y suframos lo de siempre, que te dan una cita después de 3 meses y la largas colas. Entonces, sí, don Luis. Sí, todo lo que usted ha dicho, efectivamente, hay que hacerlo. Pero me he quedado pensando en su primera respuesta por un tema, si me permite. Usted estaba diciendo que una de las fortalezas o una de los deberes de los congresistas en caso de llegar, usted está haciendo el compromiso del fortalecimiento de su bancada, es decir, la unidad de la bancada. Pero me parece un poco contradictorio cuando usted dice que va a fundar su propio partido político y a eso está yendo. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros que en caso de llegar al Congreso, usted más bien no va a hacer su trabajo para fundar su propio partido político y no trabajar en función de la bancada que usted mismo está diciendo que hay que evitar este tipo de rompimientos? Fíjese, don Luis Felipe, mientras que primen los intereses nacionales, yo puedo tener la formación de mi partido. Si en la bancada priman los intereses nacionales y no los intereses de grupo, intereses de partido, ahí vamos mal. Lo que hemos visto nosotros es, le pongo el ejemplo que acabo de decir de la ley de alimentación saludable, que los lobbies se imponen. Entonces, si usted forma parte de una bancada donde está influenciada por los lobbies, estamos de más. Entonces, cuando los intereses del Estado, los intereses nacionales, priman sobre cualquier otro interés, no tiene nada que ver. Hay un funcionamiento no solamente de mi bancada, sino de todas las bancadas. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en el Congreso? La influencia de los lobbies, los intereses. Vemos nosotros, hay una serie de intereses que retarda
retarda la aplicación de las leyes. Tenemos también que el Ejecutivo, por su lado, como le digo, no promulga el reglamento y el Congreso no exige la promulgación del reglamento, son unos cómplices. La consecuencia la estamos pagando nosotros. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver porque yo soy uno, yo soy invitado, yo soy uno, pero hay la oportunidad de formar un nuevo grupo político y eso no va a tener ningún contratiempo con la posición y el trabajo que yo tenga dentro de la bancada. Bueno, eso es algo que vamos a tener que verlo cuando vuelvan a ser de pronto bancada en el Parlamento. Si bien es cierto, Alianza por el Progreso en este quinquenio al que yo siempre he tildado como un quinquenio karmático que le ha tocado vivir al Perú, ¿no? Esto ha tenido dentro de este contexto curules en el Parlamento, ¿no? Y uno de los aspectos justamente que ha fallado en este quinquenio es el de la representación nacional, por todo lo que usted ya ha expuesto, ¿no? La ciudadanía muchas veces no se siente representada, lo hemos visto hace poco, considera que sus representantes están muy lejos, son inaccesibles, cuando realmente deberían escucharlos y no seguir la ruta de decir que al pueblo no se le escucha, ¿no? Porque son gracias al pueblo que ustedes van a estar en el Parlamento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión que tiene el general Roberto Quiabra sobre la representación nacional? Quisiera conocer esa visión que usted tiene como de representación nacional. ¿Qué es para usted ser un representante nacional? Está cerca de la población. Y la pregunta que tú me haces, Leli, tiene que ver con algo que no se ha estado cumpliendo, la famosa semana de representación. Sí. Hemos visto nosotros una maquillada de la semana de representación, falsificación de fotos, todo. Mira, yo pongo en ejecución el trabajo que he hecho durante 35 años de militar. En la semana de representación escogeré 1 o 2 distritos y me voy con mi gente con una lista de verificación para ver cómo está la salud, cómo está la educación, cómo está la seguridad y cómo atender las quejas de los ciudadanos. Entonces tú vas con tu lista de verificación y tú después de eso tú empiezas a hacer las gestiones, los oficios a las autoridades locales. ¿Qué tiene que ver tu ciudadano por el cual ha votado por ti? Ahora lo que estamos viendo nosotros, Lima es inmensa con todos los distritos. Bueno, vas seleccionando los distritos que necesitan más y que los ciudadanos te tengan a ti como congresista como un apoyo. Tenemos nosotros una noticia el día de ayer, una señora que le dicen que va a tener mellizos y resulta que solamente tiene un bebé. ¿A quién acude ella? Tiene recursos para un abogado, tiene que acudir a los medios de comunicación. Busca a tu congresista, y que el congresista asuma la defensa de ese ciudadano. Ese es el trabajo. Cuando tú ves de que en las esquinas se asaltan todos los días, no hay cámara de vigilancia o la cámara está malograda o nunca han visto un policía o un sereno, tienes tu congresista. Ese es el trabajo del congresista. El congresista no es solamente representar y ir a la ceremonia por el día del distrito o por el cumpleaños del alcalde. Es esa semana de presentación la que hay que sacarle el jugo. Y esa es la semana que tanto el ciudadano que no te ha votado siente tu presencia. Y tú tienes que demostrar que estás preocupado cuando ve que hay soluciones, cuando ve que hay acciones posteriores, no que voy, me tomo la foto y no hago nada. Entonces yo creo que esa semana de representación que se ha establecido no está cumpliendo con la finalidad de explotación que debe hacer un congresista, no solamente de Lima, sino de provincia, viajan a provincia y vemos nosotros la gran mentira que ha resultado solamente para justificar los gastos. General, una pregunta. Usted, dentro de su plan de trabajo que hemos tenido acceso, el primer punto habla de derechos humanos, cumplir los derechos humanos de la población y los deberes también del resto de toda la población. Me gustaría saber cuáles serían sus 2 principales proyectos de ley relativos a los derechos humanos que usted estaría presentando en el Congreso. Fíjese, no es necesario hacer ninguna ley. Lo que hay que hacer es que se respeten las leyes. Lo que hay que hacer es que no haya discriminación. Todo no resulta de una ley. Si el Perú de algo sufre en exceso, son de leyes.
El Perú lo que tiene es incumplimiento de las leyes, el descuido de las leyes. Hay leyes precisas, usted no tiene que inventar nada, todo está en la Constitución. Pero ¿cuáles serían las leyes que ustedes propondrían o el país cree que ya no necesita más leyes? Yo creo que el país lo que necesita es ejecución. Los ciudadanos lo que necesitan es acción. Yo puedo presentarle un par de leyes que van a dormir ahí el sueño de los justos. Porque el derecho a estar en la puerta de su casa o a salir a comer y que no lo asalten, ese es un derecho, no necesita una ley. ¿Qué cosa necesita? Un sistema de seguridad que permita tener la tranquilidad tanto dentro de tu hogar como afuera. Ese es un derecho, porque ahí estamos hablando del derecho humano a la vida. Si usted tiene que cada vez hay mayores casos de feminicidio y ve que las víctimas son revictimizadas o no tienen dónde ir, porque va usted a una comisaría y la comisaría no tiene las condiciones de recibir a una mujer. Entonces, usted tiene que tener complejos policiales donde hay un ambiente de que usted ingresa, tiene el ambiente de la confianza de que va a ser escuchado. Usted tiene una fiscal, una jueza, una médico legal, una policía femenina, una psicóloga. Pero si usted encuentra un ambiente ejecutivo, es el papel del Ejecutivo. Usted como legislador más bien va a hacer las leyes y a fiscalizar al Ejecutivo que justamente cumpla lo que usted está diciendo. Fíjese, hay dos posiciones. Si yo soy oficialista no necesito hacer ninguna ley. Y si soy de oposición, yo le pido al ministro responsable cuál es su estrategia y qué leyes quiere. Yo no puedo hacer las leyes porque el Ejecutivo tiene una estrategia. Por ejemplo, seguridad ciudadana, ¿por qué no tenemos éxito? ¿Por qué no tiene una estrategia? A mí muchas veces me han convocado y me dice, ¿cómo considera usted que se está cumpliendo la estrategia? Le pregunto, ¿cuál estrategia? Una serie de partes no es una estrategia. Una estrategia sin intención y habilitación. No hay. Entonces, cuando usted reduce la seguridad ciudadana a un problema de policías y jueces, entonces usted dice que la solución es más motos, más policías en la calle. Esa no es la solución. Entonces, quítelo usted. ¿A quién? ¿Al ministro de Interior? No. Primer ministro, porque, por ejemplo, seguridad ciudadana tiene que ver con educación, salud, justicia, rehabilitación. Entonces, usted lo cita al primer ministro y le dice, ¿cuál es su estrategia integral que tiene usted para la seguridad ciudadana? Y después le dice, ¿qué leyes necesita para aplicar esto? Porque, ¿qué sucede? Que el congresista va a dar las leyes para que el Ejecutivo acomode su estrategia a las leyes del congresista. No es así. Yo he sido ministro de Defensa y el legislativo no me va a imponer a mí lo que tengo que hacer. Yo como ministro presento mi estrategia y le digo, ¿sabe qué, congresista? Yo necesito estas 3, 4 leyes que me va a facilitar mi estrategia. Eso es lo que no ha habido en el país. En el país nosotros pensamos que cada congresista presenta una ley, parchecito, parchecito, parchecito. ¿Dónde está esa estrategia integral y cuáles son las leyes que nosotros tenemos que dar? Yo creo que hay que invertir la figura. Ok, bien. General Roberto Quiabra, uno de los aspectos, y ya para ir cerrando la entrevista porque quiero darle un espacio para que usted nos diga por qué la ciudadanía quiere elegirlo, tendría que votar por usted. Finalmente preguntarle por el tema de deberes, ¿no? Y dos, usted va a impulsar, dice, de llegar al Congreso una acusación constitucional por el nombramiento indebido e ilegal del comandante general de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Esto sí hemos conocido su posición. Sobre este aspecto, ¿podría usted detallarnos un poquito más? Y mira, Leslie, en democracia no puede haber abuso de poder. En democracia, el primero que tiene que cumplir la ley es el presidente para poder exigir el cumplimiento de la ley por todos los ciudadanos. Lo que se ha hecho es una ilegalidad. La policía tiene ese problema. Uno se pregunta por qué tantos problemas en la policía, porque, disculpa la expresión, pero todos los gobiernos han manoseado la institución policial. Entonces, en el año 2017 se hizo una ley para el nombramiento del comandante general, porque los gobiernos anteriores nombraban al 20, al 30. Se hizo una ley similar, por no decir igual, de las Fuerzas Armadas, donde el presidente tiene la potestad de escoger al comandante general entre los tres antiguos. En ningún momento, ni la Constitución ni la ley te dice que el presidente puede escoger al 15, al 20, a mi amigo. ¿Sabes por qué? Porque tú sientas ese precedente. Mañana con ese precedente en Marina, en Ejército, Fuerza Aérea van a escoger al 20, al 30 y generas una inestabilidad y una inconstitucionalidad. Entonces,
no han querido asumir ni responder de que han hecho un acto ilegal. Tú no puedes cortarle una carrera a 18, 20 oficiales de 30 años, poniéndolos a todos en el mismo saco. Ese es un abuso de poder. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, yo le voy a promover esa acusación. Si el presidente, los dos ministros del Interior, el ministro de Justicia y la primera ministra, que son las que han validado esto, tienen los argumentos legales, no hay problema. Que me enseñen la ley en la cual ellos se han basado. No hay. Lo ha dicho el defensor del pueblo y lo decimos todos los que tenemos experiencia de esto. Entonces, yo creo que, ¿sabe qué? No podemos permitir que nuevamente la Policía Nacional, que le exigimos como 100 y le damos como 10, sea tratada de esta manera. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Una falta de liderazgo, porque el que hoy está como comandante general sabe que está ocupando un puesto que no le corresponde. Luis Felipe, pregunta final para dejarle un espacio al general para que nos diga por qué la ciudadanía tendría que votar por él. Estoy ansioso de escuchar al general más bien y lo felicito por la iniciativa de ser candidato. General, toda la ciudadanía en estos momentos lo escucha para que usted nos diga por qué debemos votar por usted. En primer lugar, gracias Lely, gracias a don Luis Felipe, un conversatorio muy diferente a otros. Yo lo que quiero decir es que para proyectar el futuro es necesario darle solidez al presente. Se habla mucho del futuro, pero no se le da solidez al presente con todos los efectos de la pandemia. Debemos conocer dónde estamos y saber hacia dónde queremos ir. La grave crisis que vivimos requiere de gente que conozca nuestro país, que sepa trabajar en equipo y que forme parte de un equipo con experiencia. Es decir, que sepa y sepa hacer. Si los ciudadanos que van a votar este 11 de abril consideran que puedo yo ser un buen congresista, no tengan ningún miedo, marquen las 3A de Alianza para el Progreso, para el Congreso de Lima, y escriban el número 2. Confíen en mí, que yo no los voy a defraudar. Gracias Leslie, gracias a don Luis Felipe. A usted, general, muy buenas noches y muchos éxitos en esta postulación, y vamos a ver cómo serán los resultados el 11 de abril. Muy buenas noches a ambos y gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.